los poetas son casi misioneros. Yo lo veo así. Es decir, yo creo que los seres humanos, si no creemos en la utopía, pues estamos perdidos. El ser humano necesita trascender. Cuando borramos hechos, personas, logros, incluso errores, estamos empeñando el futuro. Claro que la poesía es siempre la inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Es el ámbito de la inmensa minoría. Pero las minorías en última instancia son las que pueden lograr que el mundo cambie. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. A Contracorriente, a la cotidianidad dentro de la poesía cubana y por supuesto su papel dentro de la cultura, dedicamos varios episodios en nuestro podcast. Han sido programas muy interesantes, ¿verdad, prof? Nos acompaña Omar González nuevamente en este debate con otro colega que ha sido el punto central de todas estas reflexiones, porque más allá de conocer sobre su obra, sobre su personalidad, también sobre lo humano de un poeta que se dedica a mostrar lo trascendental mediante lo cotidiano, hemos entrado también en un fenómeno que marca a la cultura cubana. ¿Verdad, Omar González? Guardo, en el mundo que estamos viviendo hoy en día, uno se acuesta todos los días en medio de un conflicto, de una crisis, de una guerra. Y cuando amanece, diríase que el mundo está peor. No hay otra manera de expresarlo. Y eso, por supuesto, se refleja, tiene dentro de cada uno de nosotros, de cada ser humano, una expresión crítica, ¿no? Eso se refleja como tragedia humana. Y por supuesto está sacudiendo el mundo. En momentos así, la poesía es salvadora. La poesía es una manifestación de encuentro con el espíritu y al mismo tiempo de realización humana. Quisiera que me hablaras un momento de esa función social de la poesía, de ese papel humano de la poesía como tú lo ves. Mira, empezando por lo que decías al principio, ¿no? Todos creímos que después del cataclismo que significó la pandemia, cuando se superara ese periodo, el mundo iba a ser mejor. Todo el mundo pensaba eso, que era una lección que la naturaleza nos estaba dando a los seres humanos para que nos diéramos cuenta de que teníamos que cambiar, que teníamos que ser precisamente más humanos, que tenía que haber más solidaridad entre nosotros. Pero la vida nos demostró que no ha sido así, que se estableció después de ese periodo que debía habernos enseñado una especie de sálvese el que pueda. Y los que pensaban en sí mismos y en su beneficio personal, pues lo siguen haciendo y a veces con mayor intensidad. Los países que se dedicaron a someter y a imponer su hegemonía a otros países, pues lo han hecho con más fuerza. Han nacido otras guerras, ha ocurrido catástrofes humanitarias como la que está pasando ahora mismo, la masacre que está llevando a cabo Israel. No Israel, sino el gobierno israelita contra los palestinos, porque no podemos decir que, bueno, los israelitas, sino
el gobierno, aun cuando haya muchos partidarios de ese criterio. A veces uno incluso piensa cómo es posible, yo en algún poema que hice sobre este tema lo decía, cómo es posible que los hijos o los nietos de los que sufrieron el horror estén imponiéndole un horror similar a otros hijos y a otros nietos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es el ser humano capaz de estas cosas, ¿no? Entonces, el ascenso enorme, terrible, no solo... porque eso es fascismo también. Esta gente que sufrieron el fascismo y que sufrieron el nazismo en carne propia y que costó miles de vidas, están prácticamente llevando a cabo un proceso similar. Pero además, en el mundo que nos toca vivir, Omar, yo te diría, Isabelita, cada día esas ideas neofascistas crecen más, se arraigan más. Incluso en lugares donde se suponía, estoy pensando en los países socialistas, se suponía que se había luchado y se había trabajado para crear otra sensibilidad, otra ideología, otra manera de ser, y sin embargo ha florecido también ahí con una violencia brutal ese comportamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y a veces no tienes una explicación, y es precisamente a través de la poesía que tú puedes tratar de buscarle una explicación a eso y de combatir eso, y de hacer o pensar en la necesidad de hacer una especie de cruzada hacia la humanización de la humanidad, valga la redundancia, a través de desarrollar la sensibilidad, desarrollar la capacidad de pensar y de sentir, que quien único puede hacerlo es el arte, quien único puede hacerlo es la poesía entendida en el sentido mayor. Y por eso yo pienso que hay hoy, frente a esa realidad tan terrible, hay un gran movimiento poético mundial. Es decir, si tú haces un análisis de la cantidad de festivales, de la cantidad de encuentros que se están haciendo en el mundo, y esos encuentros y esos festivales tienen siempre como norma fundamental hacer ver que la poesía es el único camino para salvar lo más humano de nosotros mismos. Porque hoy todo invita a disfrutar de las pasiones, a disfrutar de las apetencias, a olvidarte o negar o no tener en cuenta la capacidad de razonar, la capacidad de sentir, la capacidad de analizar, es decir, lo que te hace humano. Todo está encaminado a hacerte un objeto que consume, que lo único que puede, que le interesa sean desarrollar las pasiones, incluso las bajas pasiones, por encima de toda capacidad de efectivamente, vuelvo a repetir, de sentir, de razonar, de pensar. Entonces, todo lo que se haga en por resolver ese problema, yo creo que es necesario y es una responsabilidad de los que de una manera u otra tenemos esa posibilidad. Y yo creo que la poesía puede ayudar mucho, eso lo creemos que es así. Y si te salva o si salvas 10, 12 o 14 para ese afán, pues ganas. Claro que la poesía es siempre la inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Es el ámbito de la inmensa minoría. Pero
las minorías en última instancia son las que, son las que pueden lograr que el mundo cambie. En medio de tantos desafíos económicos, también editoriales, tecnológicos, ¿cómo Waldo Leiva ve la poesía? Vamos a tomar hacia el porvenir, ya que hace alusión también a la reflexión que nos hacía como parte de otro de los episodios, de un texto en el cual Waldo se pregunta, y es su manera de mostrar la cotidianidad, de que muchas veces ha dialogado con el porvenir. ¿Cómo hacia el porvenir en todo este entramado, que de una manera u otra ha hecho referencia, cómo ve entonces a la poesía? Y la poesía cubana también dentro de la poesía latinoamericana, la poesía en el planeta. Bueno, mira, yo creo que más o menos lo que te decía ahorita, ahí va el camino por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que la poesía tiene esa misión. Los poetas son casi misioneros. Yo lo veo así. Al margen de que la gente no tú le preguntes y diga, no, yo no escribo yo escribo porque necesito escribir, pero en realidad es como una misión para salvarte tú y para tratar de salvar tu entorno. Yo creo que esa es una de las funciones de la poesía. Y pensando siempre en el porvenir. Es decir, yo creo que los seres humanos, si no creemos en la utopía, pues estamos perdidos. Yo creo que la utopía, como sabemos, es como el horizonte, que se aleja a medida que nos acercamos, pero nos convoca a caminar. No la vamos a tocar tal vez, pero nos impele a caminar, a buscarla, y eso nos hace crecer, nos hace que cada generación supere a la anterior, en alguna medida. Y yo creo que sin eso no hay posibilidad. Yo pienso mucho, y aunque mi último libro dice que no voy a hablar del porvenir, pero sin embargo hay otro libro donde digo que tengo una memoria del porvenir. Porque esa es otra cosa que te permite la poesía, que te permite el arte y la literatura, y que te lo permite todo, que es de alguna manera tratar de dejar constancia de que tú pasaste por este valle de lágrimas, como dirían los religiosos, o por este lugar maravilloso que en última instancia es el que te ha tocado vivir. Pero tratar de dejar un rasguño en la piedra, como también digo a partir de Lezama en un libro, ¿no? Y eso es un sentimiento humano. El carpintero, cuando hace un excelente mueble, está feliz porque lo va a trascender. El ser humano necesita trascender, y necesita trascender con todo lo que hace, pero en esa trascendencia trata de arrastrar al resto de la humanidad, de alguna manera, sea consciente o no. Y el poeta, el artista, el creador, el intelectual tiene que pensar y tiene que sentir de esa manera. Es lo que yo valoro. Y hay algo que sí lo tengo muy presente siempre. Tienes que ser capaz de no olvidar. La memoria es muy, muy, muy importante. Cuando borramos hechos, personas, logros, incluso errores, estamos empeñando el futuro. Sí. Descuidar el pasado o ignorar el pasado nos obliga o nos conduce a empeñar el porvenir. Porque el futuro tiene sus raíces en el pasado. La belleza en las palabras de Waldo, la sensibilidad y la espiritualidad de un mensaje tan claro y de un mensaje tan oportuno también, de una manera dicha tan a su manera, reitero la palabra, pero es suya, muy propia, y así andamos a contracorriente,
viendo a través de su vida y su obra la cotidianidad en la poesía, fundamental para la cultura cubana. Gracias por este nuevo episodio acá desde la Radio Cubana.